16 nos vamos a la moneda porque la división que ha generado la reforma constitucional contenida en la agenda de seguridad fue tema obligado en el comité político del día de hoy. Desde Palacio nos conectamos con el periodista Ivo Goich, que nos presenta todas las reacciones que ha generado este tema que va a seguir marcando la pauta, Ivo, de aquí en adelante. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, José, a todos quienes ven CNN Tarde. Salió el sol acá en la región metropolitana. Se agradece después de semanas con ambientes muy fríos acá en el Palacio de la Moneda, y vamos a hablar del tema principal, el que va a abarcar la agenda durante las próximas semanas. Hay muchísima expectación, José, a raíz de que de la presentación de esta reforma constitucional por parte del Ejecutivo al Congreso para habilitar parte del corazón de lo que es esta agenda contra el terrorismo y el crimen organizado, la denominada ACOT, por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast. El hecho de que tengan que quieran presentar una reforma constitucional habilitante para otras leyes también, y que les va a dar herramientas importantes para lo que es el plan propuesto por el Ejecutivo en materia de seguridad, ha generado debate, ha llamado la atención, ha generado división, incluso durante los últimos días en el mismo oficialismo, dado los alcances que tenga lo que va a presentar el Ejecutivo. Han circulado borradores desde la semana pasada. De hecho circuló un primer borrador, un segundo borrador, pero el gobierno lo que dice es que hay que esperar finalmente que el documento oficial sea entregado durante la jornada del día de hoy, presentado ante el Congreso, y que se dé cuenta de ello durante la jornada del día de mañana. Han existido modificaciones, José, sobre todo en términos de qué. En términos de lo propuesto en cuanto a poder quitar ciertos beneficios sociales y prestaciones sociales a quienes sean miembros de bandas del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro país. Se ha hablado mucho acerca de la pérdida de prestaciones en materia de salud, algo que enfrentó a fines de la semana pasada a la ministra de Salud, Maggie Chomalí, también al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, incluso indicando que la ministra Chomalí no habría leído bien o no sabía bien de qué estaba hablando cuando se le consultó finalmente por esta idea, por este articulado que se va a presentar para poder habilitar una reforma constitucional. Lo cierto es que a eso hay que sumar varias cosas. Los desencuentros que han existido incluso con partidos oficialistas, por ejemplo con la UDI y Renovación Nacional, desde donde decían durante la jornada de ayer que no iban a estar los votos, precisamente dada la magnitud al menos de lo que se conocía a través de estos borradores. Desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Esquella decía que se le había hecho mucho daño al debate y a la discusión el hecho que hayan circulado estos borradores, porque no daban cuenta finalmente de la extensión que iba a tener esta reforma constitucional más allá de lo que hemos podido conocer y lo que se ha debatido durante los últimos días. Lo cierto es que se han tomado decisiones importantes, se han zanjado algunas en el último comité político ampliado. Ya les fue comunicado esto a los partidos oficialistas. Les voy a estar contando de qué se tratan algunos cambios y restricciones que propone finalmente esta reforma constitucional. Pero antes escuchemos al presidente de la República, José Antonio Kast, quien se hizo parte del debate el día de hoy en esta entrevista radial con Duna. Creo que pasemos a escuchar las definiciones del presidente de la República en la mañana, contestando precisamente lo que había sucedido durante el fin de semana y el debate que había generado el fin de semana, la posibilidad de que no existiese un apoyo total, al menos por parte del oficialismo, a la agenda propuesta por el Ejecutivo, sobre todo lo que tiene que ver con esta reforma constitucional. Estoy convencido de que cuando vean el mérito de lo que tenemos ahí redactado y cómo todo se va complementando, y que no es una mega reforma constitucional, no es que hayamos convocado una asamblea constituyente para modificar todo, vamos de manera muy precisa a temas de seguridad pública. Hoy día la Constitución habla de la seguridad nacional, pero no se refiere a la seguridad pública con la fuerza que nosotros decimos que tiene que tener para integrar esta reforma con otras modificaciones que están dentro de la agenda ACOT. Por lo tanto, esperamos, primero, que se pueda leer pausadamente, analizar lo que vamos a ingresar el día de mañana, o sea, que se va a dar cuenta el día de mañana en el Senado, y que a partir de ahí se dé un debate parlamentario
Y ahí el presidente lo que espera es que se pueda generar un debate parlamentario, a no apurarse, a no sacar conclusiones apresuradas, a no debatir sobre algo que no se conoce totalmente los alcances que va a tener y cuál es la propuesta definitiva por parte del Ejecutivo en torno a una reforma constitucional que pueda habilitar ciertos elementos y herramientas que fortalezcan esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, la denominada ACOT. De hecho, José, en este mismo comité político ampliado que yo te decía, fue el ministro Martín Arrau quien les comunicó a los partidos los alcances que iba a tener la presentación del día de hoy. Se hablaba de 11 puntos que iba a contener esta reforma constitucional. Ahora esto bajará entre 7 a 8 puntos específicos y se va a enfocar en 3 puntos clave. Uno es dejar determinado la seguridad pública como un deber del Estado. Eso va incluido en esta reforma constitucional, la creación de un registro de bandas ligadas al crimen organizado y terroristas que queden establecidos ahí para poder operar y darle mayor celeridad y dureza al régimen carcelario con pérdida de beneficios a niveles carcelarios, pero también de otro tipo de prestaciones, algo que se ha ido afinando. Y por último, también todo lo relativo, bueno, lo que te decía, todo lo relativo a lo que tiene que ver con la pérdida de beneficios, se hizo el día de hoy una nueva explicación acerca de cómo van a operar para que estén estos votos. Desde la UDI, desde el resto de los partidos, dicen han salido mucho más tranquilos luego de la explicación, de la presentación que hizo el día de hoy el ministro Martín Arrau, quien especificó finalmente hacia dónde va a apuntar. Además, fue el mismo ministro que les dijo que no todo depende de esta reforma constitucional. Hay leyes también que se van a presentar y incluye también una serie de operativos policiales que ya se están desarrollando en las distintas calles. Además, otro de los puntos fundamentales que va a ir es la creación de este nuevo estado de excepción de seguridad pública. Hacia allá apuntaría entonces esta reforma constitucional, puntos más, puntos menos. El gobierno ha tratado de hacer una aclaración que de todas formas no es algo inventado, es algo que había quedado plasmado en los borradores que circularon, que eran a los cuales nosotros también tuvimos acceso y que quedaba específicamente claro qué beneficios o prestaciones sociales podrían llegar a perder dentro del régimen carcelario y hasta por 15 años cumplida la condena los miembros de bandas de crimen organizado y terrorismo. Pasemos a escuchar las palabras de Martín Arrau, el ministro de Seguridad Pública. Durante la jornada del día de hoy habló en la mañana muy temprano en el ministerio, pero lo hizo nuevamente una vez terminado el comité político ampliado. Y hay una serie de proyectos de ley, incluso de reformas constitucionales como la de los 180 días de retención migratoria que va avanzando y una segunda que va a ingresar en estos días. Lo que establecemos es que tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela. Va a incorporar la posibilidad que a través de una ley especial las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales. Por supuesto que no estamos hablando de cosas que son bien evidentes y burdas como se han dicho en último tiempo, sino que particulares de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero y por tanto van a quedar entregados a una discusión de una ley particular. Ya, ahí es un punto importante, José, repetir las palabras entonces del ministro Martín Arrau. Lo que establecemos es que el texto actual incorpora inhabilidades, que es lo que está en la Constitución en estos momentos, incorpora algunas inhabilidades para quienes cometen delitos. Esto es ampliar quizás este catálogo, pero eso ya no va a quedar incorporado en la reforma constitucional, sino que en una ley especial, una ley distinta que se va a tramitar, pero que deriva finalmente de esta reforma constitucional. Así que al salir, no quedar establecido ahí, finalmente es que los partidos salen contentos de la reunión del día de hoy, al haber explicitado el ministro finalmente cuál era el plan de acción del gobierno. Dice que esos puntos no son los evidentes y burdos como los que se han dicho en medio de este debate durante los últimos días, pero comienza a dar claridad.
Una vez que el ministro les comunica esto a los partidos, es el mismo Guillermo Ramírez quien hasta el día de ayer manifestaba serias dudas de que la UDI concurriera con sus votos a apoyar una reforma constitucional por el temor que también tenían a abrir nuevamente un capítulo político en nuestro país que permitiera que otros gobiernos con otras mayorías circunstanciales pudiesen efectivamente abrir debates constitucionales. Ha cambiado de opinión y el día de hoy dice la UDI se va tranquila de este comité político. Les puedo asegurar que esta reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, que es de la cual se va a dar cuenta durante la jornada del día de mañana, va a contar con un amplio consenso. Quiero que pasemos a escuchar las palabras de los timoneles de los partidos, Luciano Cruzcoque, Debo Poli, el senador, también Guillermo Ramírez, el diputado y presidente de la UDI, y Arturo Esquella, el presidente y senador del Partido Republicano. Creo que cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo en el Congreso. Lo que puedo decir es que la UDI hoy está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar mañana va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras. Lo que nosotros hemos dicho es que las cosas se tienen que hacer bien. Lo que se hace por ley, se tiene que hacer por ley. Lo que es constitucional, se tiene que hacer por la Constitución. Lo que son decretos, se tiene que hacer con decretos. Nosotros teníamos aprensiones respecto a las formas y creo que estamos todos de acuerdo en que es posible avanzar en una agenda robusta, yo diría dura, de seguridad, respetando y protegiendo sobre todo la institucionalidad y la Constitución. Uno tiene que ir recibiendo mayores contenidos, pero no tengo ninguna duda de que cada una de las aprehensiones, todas legítimas, se van aclarando. Evidentemente que una vez que ingrese la reforma constitucional y tengamos bajadas más específicas sobre los proyectos de ley que emanan precisamente de la reforma, por supuesto que todos vamos a estar trabajando juntos para sacar adelante esta agenda. Uno entiende precisamente que lo que se está proponiendo acá efectivamente es intenso, es duro, pero en ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud y en otro tipo de materias en donde no se hace distinción entre las personas que están privadas de libertad y las que no. Apoyamos la agenda de seguridad, creo que es el tema más relevante hoy día de la ciudadanía, sin embargo hay que hacerlo con prevención y con mucho cuidado respecto de que los resguardos constitucionales precisamente no abran una discusión amplísima que nos lleve enorme tiempo de discusión y que reabre un tema que creemos que esta misma Constitución permite sobre la base de llevar adelante la agenda de seguridad. Evidentemente la Constitución no es una ley habilitante de seguridad, sino que es marco, ¿verdad? Y que ojalá en asuntos que sean estrictamente imprescindibles para habilitar la agenda de seguridad que el gobierno ha propuesto y con la cual estamos por supuesto muy de acuerdo. Es lo que se ha tratado de establecer, José, que las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo sean un marco, un paraguas sobre el cual puedan estar finalmente el resto de las leyes que hay que tramitar, que las pueda habilitar y queden plasmadas de manera más contundente y finalmente despejando también estas críticas que se han hecho en cuanto a la posibilidad de saltarse al Tribunal Constitucional como una instancia donde se puedan analizar finalmente las leyes que salen desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta también, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de escuelas protegidas. Fue parte del debate, el mismo presidente Kast dijo que quien lo está viendo de esa forma, que el gobierno estaría tratando de saltarse al Tribunal Constitucional a través de que de reformas constitucionales, evitando finalmente este cruce, lo están viendo de la forma errada, equivocada, y que no es el espíritu que tiene actualmente el Ejecutivo. El presidente dice que confía y cree plenamente en la institucionalidad de nuestro país. Desde la otra vereda, desde la actual oposición, hay quienes dicen no queremos entrar todavía en este debate. ¿Por qué? Porque no conocemos el texto definitivo de lo que nos va a proponer el gobierno. Se escuchan algunas buenas medidas en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, de las cuales habría un consenso generalizado que hay que atacar y de las cuales podrían generar mayor consenso en el debate, a diferencia de lo que sucedió con la mega reforma pasada y que vimos todo el debate que tuvo que sortear y todos los detractores que tenía frente a ciertas medidas específicas. Además, acá hay un contexto diferente. Las medidas en materia de seguridad, al ser tan sentidas por la ciudadanía, tendrían un costo político diferente al momento del debate, de establecer posturas tan cerradas como las que se dieron
el debate de la mega reforma de la ley de reconstrucción nacional. Así que por eso se espera un consenso muchísimo más amplio. Eso sí, hacen hincapié en el desorden que existe al interior del oficialismo con distintas declaraciones y con posturas que no son claras y unitarias desde el Ejecutivo pasando por los partidos oficialistas. Pasemos a escuchar parte del debate que se ha dado en la oposición frente a esta inminente presentación de la reforma ante el Congreso. Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, y también Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Es un proyecto de ley, particularmente en lo que dice relación con reformas constitucionales, que no tiene ningún sentido y que la propia derecha, particularmente el presidente de la UDI y también la Acción Nacional, se oponen. Primero, ordene sus cosas, señor presidente, para nosotros poder discutirlas en el Congreso Nacional. No existe un documento que diga, mira, esta es mi reforma constitucional y estos proyectos vamos a apoyar, suscrito, sino que se dice, se comenta y se informa a los medios de comunicación, nada formal. Claramente hay proyectos de ley en los cuales hay que avanzar, por ejemplo, el reclutamiento de menores, reglas de uso de la fuerza, y infraestructura crítica que también debiera estar. Tenemos una voluntad absoluta de avanzar para elaborar una propuesta que primero se siente en recoger muchos de los temas que están en debate, luego ojalá tenga empatía con temas y titulares que estén de la contraparte o del gobierno para que haya una mirada, digamos, que permita los cambios del caso. Es evidente, digamos, que está afectado y la tendencia a que sea política pública tiende, si no hay modificaciones, cambios e incorporaciones del planteamiento que haga la oposición, no va a tener, digamos, la anchura ni la posibilidad de recoger las mayorías. Desde el Colegio Médico, José, en entrevista con CNN Radio durante la jornada del día de hoy, su presidenta Ana María Arriagada calificaba al menos lo que se conocía en el borrador en cuanto a la posibilidad de restringir las prestaciones de salud a quienes se encontraban privados de libertad bajo ciertas circunstancias especiales. Le parece una situación grave, incomprensible, inaceptable. Fueron algunos de los adjetivos ocupados el día de hoy por la presidenta del Colegio Médico en cuanto al riesgo sanitario que podría conllevar aplicar una medida así como estaba propuesto, al menos como se había explicitado en medio de la discusión tras el conocimiento y la divulgación de estos borradores. Vamos a ver efectivamente en qué consiste la ley especial de la cual hablaba el ministro Martín Arrau. Lo que sí es que hay aprehensiones serias desde el mundo de la salud. Pasemos a escuchar a Ana María Arriagada. De solo imaginar que no pudiera circular, que no pudiera celebrar con nadie, que no pudiera salir cuando quisiera, que no pudiera ver la luz del sol, estar con mi familia, pienso que eso ya es lo más gravoso y está puesto así en el Código Penal. Ser más implacable y quitarle a las personas su derecho a seguir siendo persona, vale decir, a seguir teniendo educación, a seguir teniendo salud, como sistema también sanitario, nosotros tenemos que asegurar que las personas, todas ellas, independiente de su comportamiento y de dónde estén, reciban salud, la salud que merecen y que necesitan, y nosotros tenemos en eso un mandato muy profundo que lo sanciona desde los derechos humanos. Un debate que va a continuar, José, es inminente la presentación durante la jornada del día de hoy por la tarde. A última hora nos contaba durante el reporteo del día de hoy Nicolás Donoso desde el Congreso por parte del Ejecutivo. Ya mañana se da cuenta de esto en el Senado y comenzará entonces la tramitación y el devenir legislativo de esta reforma constitucional, José, dando inicio a los primeros pasos de esta agenda contra el crimen organizado y terrorismo propuesta desde el gobierno, una propuesta ambiciosa, José, que tiene una reforma constitucional, muchas leyes, urgencias también en otros proyectos y que pretenden sacarla antes de Navidad, antes de fines del mes de diciembre. Así que vamos a quedar muy atentos, por supuesto, José Miguel, a lo que va a ser el debate de la jornada del día de hoy y lo que venga ya de acá hasta fin de año. Antes de terminar, José, tú siempre eres el que hace las preguntas a esta hora. Te quiero preguntar yo, ¿cuántos grados hay en la región metropolitana? Porque hace bastante calor hasta ahora acá en el Palacio de la Moneda. Sí, estamos entre 13 y 15 grados, dependiendo del territorio, Ivo, distinto a la semana anterior. Pero solo para cerrar el tema de la seguridad, bueno, de alguna u otra forma las palabras del ministro Martín Arrau tranquilizan
al oficialismo respecto a planteamientos que habían tenido durante el fin de semana, pero es sumamente importante conocer el contenido del proyecto que ingresaría el día de mañana para saber qué será materia de ley y si eventualmente, en el escenario de que esto avance en el Congreso, el TC podría o no impugnar ciertos aspectos. Así es que bueno, quedamos atentos al contenido que se va a dar a conocer entonces cuando este proyecto ingrese por el Senado, entiendo, ¿verdad? Así es, por el Senado ingresará esta reforma constitucional, ya los detalles los vamos a ir conociendo durante la jornada del día de hoy y mañana, José Miguel. Perfecto, Martín Arrau, invitado el día de hoy en Tolerancia Cero. Gracias, Ivo Goich, que tengas una buena tarde, seguimos en contacto. Que estés muy bien, nos vemos.